esta charla informativa tiene como objetivo darles un alcance lo más completo posible sobre el contenido de la Ley 3039. La Ley 3039 es una ley que ha venido a actualizar una ley anterior, que es la Ley 30.056, que busca reconocer los gastos de las empresas orientados a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. La novedad con la Ley 3039 es de que esta ley va a dar un incentivo adicional, más allá de reconocer los gastos de proyectos de I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación. Lo que va a dar es no solamente el reconocimiento de los gastos, sino también dar un incentivo sobre esos gastos. Entonces, en el transcurso de la exposición les voy a dar el detalle de cómo es que se aplican los beneficios, los requisitos y todo lo concerniente a esta ley. Entonces, la Ley 3039 es una ley que promueve tres cosas: la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica, que nosotros le denominamos proyectos de I+D+I, ¿no? Y que impacten en la competitividad y productividad de sus organizaciones, porque está demostrado, tanto en teoría como en la práctica, que aquellas empresas que implementan soluciones de innovación para innovar sus productos o servicios se vuelven más productivas. Por lo tanto, al volverse más productivas pueden volverse también más competitivas al ingresar a nuevos mercados con productos diferentes, al abaratar sus costos de producción cuando hacen nuevos productos o mismos productos, ¿no? Y por lo tanto quedan en una situación mucho mejor que la inicial. Entonces, es por eso de que el gobierno peruano busca que más empresas apuesten por el I+D+I, porque es una clara señal de desarrollo cuando hemos visto el desarrollo de otros países. Y el alcance de esta ley es que a través de esta ley se considera una deducción tributaria sobre los gastos incurridos en sus proyectos de I+D+I de hasta un 175% cuando este proyecto se desarrolla en el país o con centros de investigación localizados o domiciliados dentro del país, o del 150% cuando este proyecto se ejecuta con un centro de investigación domiciliado fuera del país. Entonces, primero yo quisiera hacerles algunos tipos de precisiones respecto a lo que es investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? Porque muchas veces no se tiene claro cuál es la frontera entre cada uno de ellos. Entonces, en el primer caso, investigación científica es todo aquel estudio original o planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la investigación es el estudio por sí mismo, ¿no? No necesariamente la investigación significa de que al final vamos a obtener de repente una vacuna nueva o una droga nueva o un producto nuevo. Es simplemente el ejercicio de generar conocimiento. Como saben, la investigación puede ser asimismo básica o aplicada. En el segundo punto tenemos lo que es proyectos de desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico vendría a ser la utilización de estos conocimientos o de estas investigaciones, ¿no? Para el desarrollo de un plan o diseño en particular, que puede ser la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, ¿no? Y eso es interesante de aclarar, porque lo que considera la ley no es necesariamente que sea algo completamente novedoso. Se puede partir de algo ya existente y a partir de un proyecto de I+D+I se puede hacer una mejora sustancial sobre algo que ya existe. Y la ley 3039 va a reconocer este proyecto de I+D+I para efectos del incentivo tributario. Y finalmente, la innovación tecnológica, a diferencia de los dos previos, no parte en base a conocimientos. Lo que dice la innovación tecnológica es que es la interacción entre oportunidades del mercado y el conocimiento, base de la empresa y sus capacidades. Implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios tecnológicos significativos del mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la innovación tecnológica va a partir de la identificación de esas oportunidades de mercado
¿no? No es que haya salido de una tesis o de una investigación académica, sino porque surgió una oportunidad de mercado, atención a unos nuevos clientes que necesitaban las cosas de diferente forma o nuevos productos. Y producto de eso, esa interacción entre oportunidades de mercado y el conocimiento que tienen las empresas que son expertas en los productos y servicios que hacen, es que deciden hacer un proyecto. Y este tipo de proyecto se van a denominar proyectos de innovación tecnológica. Y también hay algo más acá para precisar. Nosotros utilizamos, como se utiliza internacionalmente, un manual que se llama el Manual de Oslo. El Manual de Oslo te describe 4 tipos de innovaciones: la innovación de producto, la innovación de procesos, la innovación de mercadotecnia o marketing y finalmente la innovación organizacional. En el caso de la ley se precisa de que se va a reconocer para efectos del incentivo tributario las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso, ¿sí? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver una de las empresas que aplicaron anteriormente a incentivos tributarios, ¿no? Que es la empresa productora de huevos Avibel, ¿no? Avibel tiene 1,5 millones de gallinas, produce más o menos medio millón de huevos diariamente, y en una declaración que hizo su gerente general fue lo siguiente, ¿no? Con las inversiones que realizamos en una planta totalmente automatizada, podemos hacer una selección de los huevos por color, tamaño, detectar si tienen fisuras. Por ello podemos dar un servicio especializado a los restaurantes de caldo de gallina que piden huevos de menor tamaño, ¿no? O a las pastelerías que requieren huevos de más tamaño, ¿no? Entonces, ese es un caso, por ejemplo, que se desarrolló, y yo les preguntaría para ustedes qué tipo de proyecto fue. ¿Fue de investigación? ¿Se hizo una investigación solamente por sí misma, conocimiento? ¿O fue de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica? De innovación tecnológica, ¿no? Porque esto de acá no partió acerca de una investigación de laboratorio, ¿no? Esto de acá partió porque la gente en Avibel, ¿no? Identificó de que algunos de sus clientes necesitaban los huevos de diferentes tamaños, ¿no? Entonces comenzó a hacerlo de diferente forma. Y ahora yo les pregunto también, ¿esa se trata de una innovación tecnológica de producto o una innovación tecnológica de proceso? De proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el producto sigue siendo huevos, no es otra cosa. No son naranjas, no son quesos, siguen siendo huevos. Entonces lo que hizo esta empresa fue innovar en su proceso, ¿no? Y dijo, bueno, no vamos a comenzar a distribuir los huevos de una manera aleatoria respecto a sus tamaños, sino vamos a acomodarlos. ¿Por qué? Porque hay clientes de que me lo piden de esa forma. Y yo, para satisfacer a mi cliente y obviamente para poder tener más participación del mercado, porque obviamente un cliente que sabe que Avibel le va a vender los huevos de esa forma y con esos tamaños, va a acudir siempre a él, ¿no? Entonces, ellos utilizaron esa oportunidad de mercado y desarrollaron esta innovación de proceso. Ahorita estamos en una transición. Actualmente la ley que está vigente es la 30.056, ¿no? Que te dice, tú puedes desarrollar proyectos de I+D+I, que pueden ser del giro o no giro del negocio, y esta es otra de las ventajas de la ley de incentivos tributarios, que también puede ser no giro del negocio. ¿Qué significa eso? Volviendo al tema de los huevos, por ejemplo, ¿no? De repente Avibel advierte de que hay otra oportunidad que hace innovación en el empaque, ¿no? En el display donde ponen los huevos, ¿no? Donde se venden los huevos, ¿no? Pero el giro del negocio de Avibel no es producir huevos, no es producir empaques, es vender huevos. Pero sin embargo, puede iniciar un proyecto de investigación o de desarrollo tecnológico netamente en empaques que no es un giro de negocio, y aún así la ley va a reconocer este gasto para los efectos del incentivo tributario. En el caso de la ley 30.056 es el reconocimiento del gasto, y en el caso de la ley 3039 va a ser el reconocimiento no solamente del gasto, pero también del incentivo del 75% adicional. Entonces, esos proyectos de I+D+I que pueden ser giro o no giro del negocio
van a generar gastos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica. ¿Qué tipo de gastos? Contratar a un experto, ¿no? La gente que se dedica al proyecto, desarrollo de prototipos, la compra de materiales para testear el proyecto o el nuevo producto, ¿no? De repente compra de un software, ¿no? Seguramente hacer ensayos de laboratorio en algún laboratorio externo, ¿no? Entonces hay toda una serie de gastos que se generan alrededor de un proyecto de I+D+I. Entonces, estos gastos desde el proyecto I+D+I, una vez que la empresa decide pasar por la calificación, se presenta ante Concitec para aprobar su proyecto y al final aplica a la deducción. En el caso de la ley 30.056 es una deducción de hasta el 100%. ¿Y cómo se aplica? Hay dos modalidades, la directa y la indirecta. En el caso de la modalidad directa se refiere a la situación en la cual la empresa misma desarrolla el proyecto de I+D+I. Es decir, con su personal, con su infraestructura. Sin embargo, también puede tercerizar algunos servicios, porque una empresa que hace desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo, va a ser un gasto demasiado oneroso comprarse todo un equipo para testear el nuevo material, ¿no? Es más fácil de repente irse al laboratorio de materiales de la UNI, con sus testigos, con sus muestras, y ahí testearlo, ¿no? Entonces, pero cuando todo el desarrollo del proyecto de I+D+I, el corazón del desarrollo, se realiza dentro de la empresa, entonces estamos hablando de modalidad directa. Y hay empresas de todo tipo de tamaño, como sabemos. Generalmente las empresas grandes son las que pueden tener un área de investigación y desarrollo dentro de la empresa. Sin embargo, las pequeñas empresas, microempresas, incluso hasta medianas empresas, no tienen la capacidad de tener un área de investigación y desarrollo. Es por eso de que la ley contempla de que eso se realiza a través de centros especializados, ¿no? Que son centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico que pueden ser las universidades, que pueden ser también empresas. Entonces, cuando una empresa desarrolla un proyecto de I+D+I y se vale de los servicios de un centro especializado, estamos hablando de la modalidad indirecta. En ambos casos, lo que se pide como requisitos es esta coherencia, que se demuestra que se tienen a los especialistas para poder desarrollar el proyecto y asimismo que se cuente con el equipo, la infraestructura, sistemas de información necesarios para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, si es que una empresa quiere desarrollar por modalidad directa, sigamos con el ejemplo, por un proyecto de materiales, va a tener que demostrar, obviamente, para poder llevar a cabo con éxito el proyecto, primero que tiene la gente capacitada para poder hacerlo. ¿Qué significa la gente especializada? Que tenga los grados académicos necesarios o que tenga la expertise, ¿no?, profesional necesaria, ¿no? No es un limitante que este profesional tenga que tener un PhD, no es así, ¿no? Porque sabemos de que hay profesionales que tienen 5, 10, 15 años trabajando en la empresa y que han acumulado la suficiente expertise para poder ser parte de los proyectos, de los equipos técnicos de desarrollo de proyectos de esta envergadura, ¿no? Entonces, demostrar que tienes el equipo humano, y lo siguiente es que si vas a desarrollar este proyecto también tienes que demostrar que tienes la infraestructura necesaria para poder desarrollarlo. ¿Está bien? En el caso de la ley 3039, que entra en vigencia a partir del 2016, el recorrido es el mismo. En este momento está en proceso de elaboración del reglamento, ¿no? Una vez que sale la ley, ¿no?, es necesario que ésta se reglamente para poder ver los detalles de la implementación de esta ley. Esta ley todavía está en proceso de elaboración y es muy probable que salga en las próximas semanas, pero de lo que se ha recogido inicialmente y de algunos borradores que ya hemos podido ver, es que ambas modalidades se conservan, tanto la directa como la indirecta, y la precisión de los requisitos básicamente va a ser la misma, no esperamos muchos cambios. Se va a tener que demostrar de igual forma de que las empresas tienen
al equipo humano necesario y también la infraestructura necesaria para poder desarrollar el proyecto de I+D+I. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del incentivo? Los contribuyentes que inicien sus proyectos a partir del 2016, siempre que sobre aquellos no se realicen deducciones al amparo del inciso A.3 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Entonces, si es que una empresa se quiere acoger a la Ley 3039, que te va a dar un beneficio o un incentivo hasta el 175%, lo que la ley te dice esto, que hayan iniciado sus proyectos a partir del 2016, ¿ok? Sin embargo, dentro de la misma ley viene esta disposición complementaria transitoria que dice: los gastos que hayan devengado en 2014 y 2015 que corresponden a proyectos de I+D+I pueden ser deducidos en el ejercicio 2016 siempre que estos no hayan sido calificados por Concitec. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, la ley te dice en un primer momento, ¿no?, que es para inicio de proyectos, para proyectos que hayan iniciado a partir del 2016, como recién ha salido la ley, hace esta acotación, que es esta disposición complementaria transitoria, y te dice: ojo, si tu proyecto ha iniciado antes, también lo vas a poder presentar, ¿no? Pero el incentivo del 175% se va a reconocer sobre los gastos generados a partir del 2016, porque a partir de ahí es que está vigente la ley. Los gastos que tú presentes que correspondan al año 2014 y 2015 van a ser reconocidos hasta el 100%. ¿Con qué excepción? Con la excepción de que no hayan sido calificados previamente por Concitec. Es decir, si es que una empresa ya aplicó para el reconocimiento bajo la ley previa, la 30.056, ya no se podría presentar a la nueva, que es la ley 3039. Entonces, para la ley 3039 se establecen 4 requisitos para poder aplicar, que son los 4 requisitos que están escritos en la ley, ¿sí? El primero es que el proyecto de I+D+I deben ser calificados como tales. Es decir, que el proyecto que se presente tiene que ser reconocido como un proyecto o de investigación, o de desarrollo tecnológico, o de innovación tecnológica. Asimismo, establece que la calificación del proyecto debe efectuarse solamente en 30 días. Es decir, si ustedes presentan su proyecto a calificar, llega el día 31 y Concitec no ha emitido ninguna respuesta, es lo que se conoce como silencio administrativo positivo, y tienen automáticamente la calificación a favor de la empresa, a favor de ustedes, ¿no? Para poder cumplir con este requisito, lo que especifica, lo que se va a aclarar también en el reglamento, es que para que sea calificado el proyecto tiene que hacerlo con entidades públicas o privadas, y hasta este momento con Concitec. Es posible de que en el reglamento se especifiquen otras entidades, pero de momento, como se ha venido haciendo con la ley 30.056, son las empresas las que acuden a Concitec, tienen que completar un formulario de registro de su proyecto donde se les va a pedir que demuestren lo que hemos visto en las anteriores láminas, es decir, que tienen que demostrar que tienen el personal calificado, tienen que tener la infraestructura necesaria, también hacer un detalle sobre las características del proyecto, el cronograma técnico del proyecto, asimismo también una estimación de los gastos asociados al proyecto, y todo eso va a entrar en un proceso de calificación que se lo voy a explicar en detalle posteriormente, y con eso se estaría cumpliendo con el requisito 1. ¿Está bien? El segundo requisito es que el proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica. En ambos casos deben estar autorizados para realizar los proyectos por alguna de las entidades que establezca el reglamento. Se señalará el plazo de la vigencia de la autorización. Asimismo, los investigadores y especialistas deben de registrarse en el directorio DINA de Concitec, ¿no? Entonces, este requisito 2 eran las 2 modalidades que les estaba explicando al inicio, ¿no? Tienen que hacerlo la empresa de forma directa o a través de un centro especializado. Y además precisa de que si lo hace a través de un centro especializado, ese centro especializado tiene que acreditarse ante Concitec. Entonces, estamos hablando también, ahí estamos hablando de otro proceso.
Entonces, si es que, por ejemplo, una empresa se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas y esta empresa quiere calificarse como un centro especializado para efectos de la ley, o el caso de una universidad, ¿no?, que tiene unos laboratorios y puede brindar servicios si quiere calificarse, entonces tiene que acudir a Concitec, de igual forma completar un formulario y calificar como tal. En el caso de las empresas lo que califican son proyectos de I+D+I. En cambio, el centro especializado lo que se califica son líneas de investigación. ¿Por qué? Porque un centro especializado puede dar servicios a diferentes empresas en diferentes tipos de proyectos dentro de la misma línea de investigación. Entonces, puede ser, por ejemplo, una universidad que tiene su laboratorio y equipos para hacer todo lo relacionado a desarrollo y prueba de materiales, ¿no? Entonces, esta universidad se presenta, se califica dentro de lo que es la línea de investigación de materiales y diferentes empresas pueden acudir a ella para que le dé servicios. Y esta universidad ya se encuentra autorizada por Concitec. ¿Y cuál es el plus para las empresas privadas? De que las empresas privadas les pueden decir a sus clientes: oye, si tú desarrollas tu proyecto de I+D+I conmigo, luego el Estado va a reconocer de todos los gastos que has realizado, te va a reconocer no solamente el 100%, sino encima te va a dar un 75% adicional de reconocimiento de esos gastos, porque yo ya estoy acreditado ante Concitec. Y esto va a ser una ventaja para las empresas porque van a poder comenzar a desarrollar servicios de manera acreditada ante el Concitec, ¿no? Entonces, asimismo, en el requisito número 2 se hace otra precisión que quería también incidir, ¿no? Concitec tiene el DINA. El DINA es el Directorio de Investigadores Nacionales, ¿ya?, en el cual todos ustedes están cordialmente invitados a inscribirse, pero lo que dice la ley es de que todas las personas que estén involucradas en el desarrollo del proyecto y I+D+I tienen que estar inscritas en el DINA. El DINA es un directorio en el cual profesionales pueden inscribirse y luego de que completan una cantidad mínima de información, tienen la ventaja de que pueden acceder a consultas de bases de datos que contrata Concitec sobre investigaciones, artículos académicos, sobre journals, ¿no?, y pueden acceder a esa información los investigadores que formen parte del DINA. Asimismo, si también están en el DINA, pueden participar de las diferentes subvenciones que realiza Concitec a través del Fondesit, ¿no? Como saben, Fondesit es el brazo financiero del Concitec y tenemos diferentes tipos de programas como becas para hacer estudios de doctorado en el extranjero, participar del círculo de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Los invito a que lo vean en detalle en la página web de Concitec, pero esa es una de las ventajas que significa estar en el DINA. En el requisito número 3 se habla de que los contribuyentes deberán llevar cuentas de control por cada proyecto, las que deberán estar debidamente sustentadas. De tratarse de varios proyectos de I+D+I, las cuentas de control deben permitir distinguir los gastos en cada proyecto. Esto va a ser para los contadores de las empresas. O sea, que la empresa hace su proyecto, debe abrir una cuenta, un centro de costos en el cual vayan todos los gastos relacionados al proyecto, ¿no? Eso es lo que te dice este requisito 3, ¿no? Y si es que la empresa desarrolla más de un proyecto, lo que dice es: abre más de un centro de costos cada uno por cada proyecto que desarrolles. Y finalmente el requisito 4 nos dice: si corresponde el resultado del proyecto de desarrollo tecnológico, debe ser registrado en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, el INDECOPI, ¿no? Ese requisito 4 es condicionante, ¿no? Empresas que decidan proteger, ¿no?, el desarrollo, la invención o el nuevo producto, el nuevo proceso que han desarrollado, te da la opción de poder ir al INDECOPI y protegerlo, ¿no?, mediante una patente o algún tipo de registro, ¿no? Sin embargo, este requisito 4
como está especificado en la ley, es condicional, porque te dice de corresponder, y está más en la decisión de la empresa de aplicar o no al registro de su proyecto. Entonces, si es que una empresa quiere aplicar a ese incentivo tributario y conseguir la calificación del CONCITEC, tenemos estos 5 pasos generales, ¿no? Primero es la presentación de la solicitud de calificación. En la página web de CONCITEC hay un banner que dice incentivos tributarios. Cuando ustedes entran en incentivos tributarios, hay otro enlace que dice cómo postular. Cuando ustedes entran a cómo postular, van a tener el acceso a 4 formularios. El formulario 1, que es para la modalidad directa, la misma empresa desarrolla el proyecto de I+D+I. El formulario 2, que es la modalidad indirecta, la empresa desarrolla el proyecto de I+D+I con un centro especializado. ¿Está bien? El formulario 3 es informe, el formulario 3 es para las universidades o para las empresas que quieran calificarse, que quieran pedir la autorización para desarrollar proyectos como un centro de investigación, de innovación tecnológica o de desarrollo tecnológico. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es la presentación de la solicitud de calificación, que tiene que ser o en el formulario 1 o en el formulario 2, adjuntando además la documentación de los requisitos, y eso se presenta en la mesa de partes de CONCITEC. Actualmente también estamos en proceso de desarrollo de una plataforma para poder hacer la aplicación de manera online. Segundo, una vez que la empresa presenta su expediente, CONCITEC verifica el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Es decir, corrobora que cumplan con presentar cada uno de los requisitos. Luego, esto pasa a la evaluación por parte de un comité, ¿no? Se busca asignar a evaluadores externos. Esta ley de incentivos tributarios para proyectos de I+D+I existe ya en otros países, ¿no? Y como política pública se ha adaptado también acá en Perú. En otros países, por ejemplo, también hay leyes de incentivos tributarios, pero que no consideran, por ejemplo, la parte de investigación, solamente la parte de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. En Europa tienen unas leyes que ni siquiera son incentivos tributarios a la investigación, desarrollo e innovación, porque ellos ya pasaron por eso hace muchos años atrás. Ellos te dan incentivos cuando hay transferencia tecnológica, ¿no? Es decir, cuando ya la universidad ha desarrollado algo, viene la empresa y lo quiere tomar. Cuando se produce eso, ahí es donde en algunos países se da un incentivo por esa transferencia tecnológica. Entonces, hay varios tipos de políticas desarrolladas a esta, y lo que hemos visto como práctica internacional también es de que la manera más objetiva y más profesional para hacer la evaluación es cuando se realiza a través de evaluadores externos. ¿Por qué? Porque dentro del equipo de CONCITEC, si bien es cierto, tenemos expertos en diferentes materias, no tenemos expertos en todo el abanico posible de proyectos que podrían haber, ¿no? Porque estamos hablando desde proyectos que pueden ser farmacéuticos, que pueden ser de servicios, que pueden ser de pesca, manufactura, banca incluso, etcétera, etcétera. Entonces es por eso de que CONCITEC lo que hace es, al recibir el proyecto y ver a qué línea de investigación pertenece, identifica por lo menos a 13 evaluadores externos, y a esos evaluadores externos son los que evalúan el proyecto en base a los requisitos y parámetros que les especificamos, y al final ellos dan un informe en el cual dan su opinión respecto a si procede o no a calificar el proyecto como un proyecto de I+D+I. En el paso 4, una vez que se reciben los informes, el CONCITEC emite una resolución, ¿no? Entonces, vistos los informes de estos evaluadores, CONCITEC resuelve si es que se le da o no la autorización de la calificación a la empresa para haber calificado su proyecto de I+D+I, ¿no? Y finalmente, como quinto paso, con esa resolución que obtiene la empresa en el siguiente ejercicio, en el ejercicio que continúa, cuando va a hacer su declaración de impuestos,
cuando vaya a señalar sus gastos de este proyecto, en vez de poner el 100%, pondrá el 175%. ¿Y qué cosa lo va a respaldar? Esa resolución. Así es como va a completar el ciclo ante la SUNAT, ¿no? Entonces, por eso dice, con la resolución que califica y autoriza el proyecto, el contribuyente presenta su declaración de impuesto a la renta. El siguiente. Sobre la deducción de gastos. La deducción se efectuará a partir del ejercicio en que se obtenga la calificación, conforme se vayan produciendo y de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Los gastos incurridos antes de la calificación del proyecto se deducirán en el ejercicio en que se obtenga la calificación. No se podrá deducir los desembolsos que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada, ¿no? Entonces, en una intercharla una persona me preguntaba, ¿no? Oiga, pero yo cuando presente mi proyecto, yo voy a poner todos los gastos, ¿no? Yo creo que mi proyecto me va a costar de repente 1.000.000 de soles. Entonces, ¿cómo declaro este 1.000.000 de soles? ¿Voy a poner 1.750.000 de frente en mi próxima declaración? No, lo que te dice la ley es de que estos gastos se tienen que ir declarando conforme se vayan produciendo. ¿Qué son las reglas de SUNAT, ¿no? Cuando uno hace sus declaraciones de impuestos a esta SUNAT, uno coloca ahí los gastos que ha realizado y que se sustentan con las facturas respectivas. Entonces, no se colocan los gastos a futuro, sino los gastos realizados. Además, como saben, un proyecto puede durar más de un año, puede durar 2 años, puede durar 3 años. Entonces, conforme se vayan produciendo los gastos, una vez que se ha obtenido la calificación, cuando es la nueva declaración de impuestos, ahí se va a decir, ¿no? Durante este periodo efectuó esa serie de gastos, ¿no? Y sobre eso es que quiero que me hagan el reconocimiento del 175%. Otra pregunta que hicieron fue esta, ¿no? Inicio mi proyecto de I+D+I, ¿no? Tengo mi cronograma técnico del proyecto y hay uno de los hitos en los cuales me dice, bueno, haz la prueba para ver si es que está resultando el proyecto, ¿no? De repente el material, ¿no? Se hace un material para una llanta, digamos, y se hacen pruebas y se dan cuenta de que no funciona, y se vuelven a hacer pruebas, así cambiando la formulación, no resulta, hasta que llega un momento en ese hito, ¿no? En ese rompito decisor que dice, oye, ¿continúas o ya descartas el proyecto? Y puede ser que se descarte el proyecto, porque no llegó, o no sé, llegaron a los resultados que se buscaban. La pregunta es, ¿la ley te va a reconocer esos gastos? ¿No? Lo que nos dice es que sí se va a reconocer. ¿Por qué? Porque justamente el sentido de desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo de innovación, es que existe un factor de riesgo, ¿no? Las empresas que se aventuran justamente a innovar están corriendo un riesgo porque no saben si al final este proyecto o este nuevo producto, nuevo proceso que van a implementar se va a llevar a cabo con éxito. Entonces, la intención del Estado, la intención del gobierno es de promover y empujar de que las empresas se arriesguen más. Entonces, por eso es que sí se está considerando esta situación, ¿no? Más bien, en el caso de que la empresa desista de continuar con el proyecto, lo que tiene que hacer es comunicarle a Concitec, ¿no? De que ya no continúa más con el proyecto para que Concitec también pueda dar parte a la SUNAT, ¿no? Y los gastos que se van a reconocer son los gastos que se hayan realizado hasta ese momento. ¿Está bien? Este es un ejemplo muy genérico, está bien, muy genérico sobre cómo procedería esta deducción. Tenemos esta empresa, ¿ya? Que hace unas ventas por 1.000, tiene luego gastos asociados a las ventas que pueden ser compras, por ejemplo, por 450, emplea personal, que son salarios, son 400, y tiene su proyecto de I+D+I, ¿ya? Decidió hacer un proyecto de investigación o de innovación y este proyecto está valorizado en una unidad de 50, ¿ok? Lo que te dice el escenario actual de la ley 30.056 es, oye, si tú calificas, lo que va a hacer el Estado es reconocerte ese gasto, ¿ya? Te voy a reconocer hasta un límite del 100%. Entonces, cuando tú vayas a hacer la declaración de impuesto a la renta, lo que hayas gastado acá, tú lo vas a poner ahí hasta el 100%, ¿sí? ¿Qué es estos gastos de acá? Como ya les mencioné anteriormente, ¿no?
son los gastos del personal, de equipos, de pruebas, laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago la resta, 1000 menos 450 menos 400 menos 50, voy a tener una utilidad antes de impuestos de 100. A una tasa del impuesto a la renta del 28% significa que voy a pagar 28. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el escenario bajo la 3039? Tengo el mismo escenario, ¿sí? Mi proyecto 50, pero ¿qué es lo que te dice? Cuando hagas tu declaración de impuesto a la renta ya no pongas 50, pon 87.5, porque lo estás multiplicando por el 175%. ¿Está bien? Entonces, no es de que el Estado te va a girar un cheque por ese 75% adicional o que te está afectando, te está realizando retenciones en ese momento. Lo que te dice es que cuando hagas tu declaración de impuesto a la renta, vas a aplicar este multiplicador de 1.75 o de 1.50 si es que lo hicieras con un centro especializado domiciliado fuera del país, ¿no? Entonces, cuando yo hago la nueva resta, ya no resto 50, resto 87.5. Entonces, la utilidad antes de impuesto ya no va a ser 100, va a ser 62.5. Y cuando yo aplico la misma tasa de impuesto a la renta, lo que voy a pagar es 17.5, es decir, menos impuesto. Así es como tú vas a ver reflejado este incentivo tributario, se va a ver reflejado a través de un menor pago de impuestos. ¿Está bien? La diferencia entre ambos, como pueden ver, entre el 28 y el 17.5 es 37.5, y ese 37.5 es netamente referencial, porque obviamente va a variar de acuerdo a la estructura de ingresos y de gastos de cada empresa, ¿no? Y también del tamaño del proyecto. Siguiente. Como ustedes vieron, hay una disminución en lo que se paga de impuestos. Y obviamente a nivel de todas las empresas, más empresas van a pagar menos impuestos. Es por eso que dentro de la ley también se ha puesto un límite para prever, para prever la posibilidad de que haya un forado fiscal, ¿no? Que de repente muchas empresas presenten y que por lo tanto hay una disminución sustantiva de recaudación de impuestos. Por eso la ley ha establecido que la deducción adicional del 75 y 50% no podrá exceder en cada caso del límite anual de 1.335 UITs, que más o menos son 5.1 millones de soles, ¿ya? Lo que se refiere en cada caso y lo que parece, no está confirmado, pero se va a clarificar cuando salga el reglamento, pero lo que parece hasta el momento, por lo que hemos visto en borradores, es de que este límite se aplica a la empresa, no a cada proyecto. Entonces, una empresa no va a poder exceder de las 1.335 UITs. ¿Puede presentar más de un proyecto? Sí, pero cuando se acoja al incentivo tributario, ese 75% no puede acumular en la sumatoria de todos los proyectos que presente más allá de los 5.1 millones de soles. Adicionalmente, en la ley también te dice esto, que el MEF, mediante decreto supremo, cada año va a establecer una bolsa en función del tamaño de empresa, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá anualmente el monto máximo total que las empresas que se acojan a este beneficio podrán deducir en conjunto en cada ejercicio en función al tamaño de la empresa. Entonces seguramente MEF en un momento del año saldrá mediante un decreto supremo y dirá, bueno, para este año, para gran empresa hay una bolsa de X millones de soles, para mediana empresa otros Z millones de soles, y para micro y pequeña empresa otra cantidad de millones de soles. Y cuando las empresas se presenten para hacer la deducción y acogerse a este beneficio, ahí se va a ir debitando esta bolsa, ¿no? Hasta que se agote la bolsa, ¿no? Entonces, estos son los límites aplicables a la deducción que establece la ley. También se habla sobre lo que es la fiscalización de proyectos. Esta ley especifica que las entidades públicas o privadas que otorgan la calificación del proyecto, como Concitec, y autoriza al contribuyente o a los referidos centros de investigación, se refiere, deben fiscalizar la ejecución de los proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Asimismo, tiene que informar los resultados de dicha fiscalización de la SUNAT en la forma, plazo y condiciones que establezca el reglamento. ¿Está bien? Entonces, una vez que las empresas obtienen la calificación, Concitec va a hacer una fiscalización, pero más que todo relacionada al proyecto, ¿no? Es decir, si es que presentaron un proyecto que era relacionado a mejoramiento de taladros, lo que va a hacer Concitec es visitar la fábrica, visitar la planta y ver cómo va su proyecto de taladros. Pero si es que Concitec advierte de que no son taladros, sino de repente es el torno, entonces ya se trata de un proyecto completamente diferente. Entonces, sobre esa competencia es que Concitec, ¿no?, puede sugerir, ¿no?, o puede recomendar a SUNAT, o puede resolver que se elimine el incentivo tributario al cual se acogió, porque hubo una desviación sobre el proyecto de I+D+I sobre el cual calificó. Ahora, un proyecto sobre torno significa que no es válido, sí es válido, pero tienes que presentarlo. Y lo que se refiere a la fiscalización de gastos, por eso ya existe una entidad que lo realiza, que es la SUNAT. Es la SUNAT la que va a ir a cada empresa, como lo realiza normalmente, y va a hacer la auditoría y la fiscalización de los gastos realizados a través de la sustentación de las facturas correspondientes. Finalmente, este beneficio será aplicable a los proyectos de I+D+I que inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que es el 2016, y estará vigente hasta el ejercicio grabable 2019. Ya para terminar, comentarles cómo es también el proceso de calificación en Concitec, más allá de los requisitos. Comentarles que Concitec aplica un proceso de evaluación con personal calificado. Nosotros tenemos un equipo de especialistas dentro del área, ¿no? Y es solamente una vez que se presenta en mesa de partes, ¿se acuerdan esta ruta que seguía para la calificación? Una vez que se presenta en mesa de partes el proyecto, solamente una persona tiene acceso a toda la información. ¿Por qué? Porque acá también hay un tema de confidencialidad, ¿no?, que es muy importante. Esas empresas están invirtiendo recursos en desarrollar innovaciones, en investigar. ¿Por qué? Porque tiene muchas veces fines comerciales, fines de investigación particulares que son muy sensibles. Entonces, en Concitec hemos adaptado los procedimientos y los flujos para cautelar justamente la información que presenten las empresas. Por eso, solamente una vez que ingresa a Concitec, ni siquiera los jefes de área tienen acceso a esa información. Se lo encarga un especialista y ese especialista es el que se encarga de hacer el seguimiento a todo el proyecto, lo remite a los evaluadores externos, ¿no?, recibe la información y hasta el momento en que se emite la resolución sobre si se califica o no el proyecto de I+D+I, ¿no? Asimismo, también les comento que que todo este procedimiento mediante el cual se califican los proyectos de I+D+I, hemos iniciado también un proceso de certificación en sistemas de gestión de calidad, para que también le dé lo que es un sistema de gestión de calidad, es el ISO 9001, la versión actual que es la 2008, la vigente hasta ahora, ¿no?, para también darles a las empresas una señal de que este procedimiento cumple con estándares internacionales en lo referido a gestión de calidad de los procesos, ¿no? Y finalmente, precisar que salvo autorización expresa del contribuyente, Concitec no hace uso de la información para ningún otro fin diferente al de la evaluación del expediente, quedando prohibida cualquier forma de difusión o copia. Las láminas que vieron inicialmente de Avivel, por si acaso son declaraciones que hizo su gerente general ante diarios, ante medios, por eso no estamos pecando ahí de infidentes, ¿no?, sino son declaraciones que se mostraron y por eso se las mostramos también a ustedes con fines de ejemplo, ¿no? Pero en general, fuera de Concitec, inclusive dentro del mismo Concitec, no se le da ningún tipo de tratamiento diferente a la información de cada proyecto que se presenta.